Buenas tardes, vamos a continuar la clase de derivadas. La clase pasada habíamos llegado hasta esta tabla, que sería derivadas de funciones compuestas y derivadas de funciones inversas. Bueno, ¿trataron de resolver los ejercicios hasta ahí? Trataron de resolver los ejercicios hasta donde desarrollamos la clase pasada. En la clase de los miércoles, ¿verdad? Que es netamente práctica, ¿verdad? Ustedes resuelven este tipo de derivadas. No sé si tienen alguna duda sobre esto, sobre estas derivadas. Hasta aquí desarrollamos la clase pasada. Y con el ingeniero Francisco están desarrollando los teoremas de derivación, que va a continuar con ejercicios de máximo y mínimo. Ya están resolviendo derivadas de este tipo con esta tabla. La tabla de derivadas que contiene reglas de derivación también. Ya pudieron resolver todas estas derivadas. El ejercitario está en el libro Picunov, en el libro Stewart y en el Shawn también. El cálculo del libro Shawn, o sea, de la serie Shawn. Bueno, no tienen alguna consulta, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Representación paramétrica de una función. Una función se puede representar de forma paramétrica, por ejemplo, y en función de x, si ambas variables independientes y dependientes respectivamente, x e y, variable independiente y variable dependiente, dependen a su vez de otra variable que se llama parámetro. En este caso, esa variable o parámetro es la variable t. X es igual a una función phi de t. A veces también se escribe de esta forma, simplemente como x de t, sin necesidad de darle otro nombre a esa letra. Entonces, y es igual a psi de t. En cierto caso puedo escribir también igual a i de t. Entonces la misma letra representa la función y acá se indica entre paréntesis que es una función de la variable t. Entonces, tanto x como y dependen de una tercera variable que se llama parámetro. Y por eso esta ecuación se llama paramétrica. La representación se llama paramétrica. Muy utilizado esto para las gráficas y para curvas, una forma paramétrica. Generalmente para la parte de geometría se utiliza mucho. Bueno, la expresión y f de x, entonces, que muestra cómo y depende de x, se obtiene eliminando el parámetro t de las ecuaciones anteriores, ¿verdad? La ecuación 1. Puedo despejar la t, introduzco en la otra variable, entonces me quedaría la forma explícita o implícita y en función de x. Podría ser así, y en función de x, o f de x, y igual a 0, ¿verdad? Sería la forma implícita. Lo que se quiere llegar siempre es a la forma explícita, cuando y está despejado en función de x. En este ejemplo, el parámetro particularmente es la variable tiempo. Entonces aquí se representa un movimiento que sería la trayectoria de un punto. El problema dice, hállese la trayectoria y el punto de caída de un cuerpo arrojado desde un avión. Sería esto un movimiento parabólico. Vieron en física esta parte, ¿verdad? Desde un avión que se desplaza horizontalmente a la altura I sub 0. Esa sería la altura, ¿verdad? Y se va a una velocidad inicial, constante. Entonces se puede prescindir de la resistencia del aire, dice, para tener una ecuación menos, si no se tendría una ecuación diferencial y se complica el problema. Entonces, la solución, considerando una velocidad constante en x y una aceleración en y,
es la siguiente. X es v sub 0 por t, en X es constante y en Y es variable. Depende de la aceleración de la gravedad. Es gravedad, que es una aceleración, por tiempo al cuadrado dividido 2. Ese espacio recorrido por la aceleración de la gravedad, debido a la caída, ¿verdad? A la aceleración de la gravedad, se resta porque es negativo, es dirigido hacia abajo. Entonces la coordenada en Y es Y sub 0 menos gt al cuadrado sobre 2. Acá yo tengo una ecuación paramétrica. Tanto la X como la Y depende de la variable t, que es el parámetro, en este caso del tiempo. No precisamente el parámetro debe ser el tiempo. En este ejemplo es el tiempo. Puede que no sea el tiempo, sino simplemente una tercera variable que se llama parámetro. Bueno, entonces acá yo despejo la Y en función de X. Es factible, se puede hacer eso. Introduzco uno dentro de la otra. Entonces tengo que Y es igual a Y sub 0 menos G sobre 2 B sub 0 al cuadrado por X al cuadrado, que es la ecuación de una parábola. Por eso el movimiento se llama parabólico, ¿verdad? Movimiento parabólico, ¿verdad? El movimiento de caída, estando a una velocidad inicial en X. ¿Les parece familiar esta ecuación? ¿Ya escucharon alguna vez de este tipo de movimiento? ¿Me están escuchando, señores? Ese no sería la posición en Y con respecto a X. ¿Cómo? No sería la posición en Y con respecto a X del tipo Exactamente. parábola. Sí, es la función y en función de X. Entonces, la trayectoria del móvil, en este caso, es algo que cae de un avión, dice, ¿verdad? Se va a mover a través de esa trayectoria parabólica. Un punto de caída de un cuerpo arrojado. Es un cuerpo que se arroja del avión, ¿verdad? Entonces, ese cuerpo arrojado del avión va a tener un movimiento parabólico, en forma de parábola. Es la altura y en función de X. Bueno, eso básicamente, ahí está relacionado con la física, ¿verdad? Totalmente. En este caso, un movimiento parabólico inicia su ecuación en función de t. X es una función de t y es una función de t. X es velocidad constante, entonces acá yo tengo la ecuación de velocidad constante. Simplemente la velocidad es espacio sobre tiempo. X sobre t. De ahí despejo la X y es v sub 0 por t, siendo la velocidad siempre constante. Ahora, para una velocidad variable, ¿por qué es variable? Porque hay una aceleración. Esa aceleración es la de caída, la gravedad. Por eso es negativo su valor, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación, ¿verdad? Y es igual a I sub 0, posición inicial, menos la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Qué aceleración? La de la gravedad, que es 9,8 aproximadamente, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá yo tengo una ecuación paramétrica. Puedo dejar en función y en función de X, entonces tengo una ecuación que es de posición. Determina la posición y en función de la posición X. Acá no hay el tiempo involucrado. Y esa ecuación es la ecuación de una parábola. Se puede despejar la X también, por supuesto. Y si la coordenada es Y igual a 0, la condición inicial, si esto fuese 0, entonces podemos despejar X igual a B sub 0 por raíz de 2 y sub 0 sobre G. Perdón, la posición Y igual a 0 significa el suelo. Entonces acá despejo X en función de Y sub 0 y tengo esta relación. Y es la ecuación del alcance, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega la X? Porque si la Y se desplaza de una manera, ¿verdad? Entonces cuando Y llega a 0, yo tengo el suelo y eso me da el alcance.
Ahora, en este caso no es un tiro parabólico, sino es algo que cae de un avión, pero es lo mismo, ¿verdad? Básicamente los conceptos son iguales o análogos. Hay ciertas figuras geométricas que yo puedo escribir con su ecuación paramétrica. Por ejemplo, la circunferencia es r por coseno de t igual a x, e y igual a r por seno de t. Son las ecuaciones paramétricas en donde en este caso el parámetro es un ángulo. El ángulo entre el radio y el eje x. Entonces la x viene a ser el cateto adyacente, por eso es r por coseno de t. Y la y viene a ser el cateto opuesto, por eso es r por seno de t. Dejamos entonces tanto x como y en función de t. X en función de t, y en función de t. Esa es una ecuación paramétrica. Una elipse tiene una forma similar. X es igual a por coseno de t y b es igual a, y es igual a b por seno de t. Donde a y b son los semiejes, respectivamente, en x y en y. Si a es igual a b, sabemos todo esto, ¿verdad? Esto es una circunferencia. O sea, una elipse devuelve una circunferencia para cuando a es igual a b. Entonces la circunferencia es un caso particular de la elipse, en el que el semieje superior o un semieje en X es igual al semieje en Y. Esto ustedes ya saben, ¿verdad? En geometría analítica desarrollaron esto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, una figura un poco más especial, ¿verdad? El cicloide. El cicloide se forma rotando una circunferencia y de forma que si yo marco un punto y voy rotando esta circunferencia, rodando, ¿verdad? Alrededor de este eje X. Entonces esto se desplaza dando vuelta acá. Este punto que yo dejo fijo forma lo que se llama el cicloide. Y su ecuación es esta. A por t menos seno de t e y igual a por 1 menos coseno de t. De 0 a 2pi, ¿verdad? Daría una vuelta completa. Por supuesto puede seguir a más de 2pi. Desde 0 a 2pi sería desde este punto 0 hasta aquí. Ahí termina un ciclo y va de 0 a 2pi. Por supuesto puede continuar esto y va a hacer otro arco. En el siguiente ciclo va a formar otro arco. El astroide, también una figura especial. X es igual a A por coseno al cubo de t. Y es igual a A por seno al cubo de t. Sería esta la forma que tiene. Y su ecuación respectiva es x a la 2 tercios más y a la 2 tercios es igual a las 2 tercios. No se preocupen de memorizar estas curvas. Las principales sí, ¿verdad? Pero algo que es demasiado especial, vamos a escribir, ¿verdad? La ecuación para el examen. Y ustedes pueden graficar, ¿verdad? Dándole algunos valores. No hace falta que sepan todo de memoria. Si quieren saber, no hay ningún problema tampoco, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a estudiar lo que es nuestro caso. Para esta disciplina es estudiar límites, derivadas e integrales, ¿verdad? El caso de derivada en esta sección. X igual a phi de t, y es igual a psi de t. Como le dije, puede ser x de t e y de t también, ¿verdad? La misma letra. No hace falta que sean letras diferentes, ¿verdad? Esto podía yo expresar como x de t. Y esto como y de t. La misma letra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se deriva y en función de x? Aquí está la forma, la derivada y prima en función de x se hace calculando la derivada y prima en función de t por la derivada t prima en función de x. Eso sería como una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque
Si y es función de x, pero x es función de t, entonces tendría yo así una ecuación. Como calculo la derivada, hago la derivada y en función de t y multiplico por la derivada de la función interna que sería phi' en función de x. O x', si tengo esta notación, ¿verdad? Sería x' en función de x. Ahí es donde esta notación, ¿verdad? Es mejor, porque acá yo tengo una letra diferente. Phi' en función de x. Acá tendría x' en función de x, ¿verdad? Como que es redundante, ¿verdad? Y para hacer phi' en función de x, hacemos lo siguiente. La derivada de y con respecto de t. Y acá la derivada de t con respecto de x. ¿Por qué eso? Porque phi' en función de x es 1 dividido phi' en función de t. Que phi' en función de t es la derivada de x con respecto de t. Por eso nos queda de t sobre de x. Otra forma de entender también esto es hacer de esta forma. La derivada de y con respecto de t dividido la derivada de x con respecto de t. dt va a simplificarse con dt y me queda que esto es de y sobre dx. Por lo tanto, dimensionalmente, la derivada de y con respecto de x calculo de esta forma. La derivada de y con respecto de t dividido la derivada de x con respecto de t. Porque en ese caso los diferenciales t se van a simplificar. Y eso es válido, ¿verdad? Porque en el límite, diferencial y significa variación de y cuando tiende a 0. Entonces de y con respecto de t dividido de x con respecto de t. Lo que hacemos es aplicar límite a qué? A delta y dividido delta t. Dividido delta x dividido delta t. En el límite es válido simplificar porque esto no es 0, sino tiende a 0. Entonces se puede simplificar delta t con delta t y queda que esto es igual a delta y sobre delta x. En el límite es igual a diferencial y dividido diferencial x. ¿Se entiende entonces, verdad? Para no hacer todo este proceso como derivada de función compuesta, directamente hacemos este artificio. Diferencial y dividido diferencial t dividido dx dividido diferencial t. Esta es la manera de calcular la derivada de y con respecto de x, porque si yo simplifico, me queda de y sobre de x. Algo aparentemente bastante lógico, ¿verdad? Y esa es la forma de calcular la derivada de una función paramétrica. Finalmente, entonces tengo, ¿cómo se calcula la derivada de y respecto de x? Se calcula dividiendo la derivada de y respecto de t entre la derivada de x respecto de t. Como le estaba diciendo, ¿verdad? Aquí yo simplificaría, ¿verdad? Solamente que la forma práctica de calcular no estoy simplificando, sino lo que voy a hacer es calcular la derivada de y respecto de t. Y en el denominador calculo la derivada de x respecto de t y finalmente hago el cociente entre los dos resultados. Un ejemplo, ¿verdad? Tenemos x igual a por coseno de t y igual a por seno de t. La derivada de x respecto de t, porque vamos a seguir este proceso, ¿verdad? Hacemos la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t. Bueno, entonces la derivada de x respecto de t es menos a por seno de t. La derivada de y respecto de t es a por coseno de t. Esto según la tabla de derivadas, ¿verdad? Ya no vamos a hacer la derivada por definición, sino directamente estamos usando la tabla de derivadas.
de funciones elementales. Entonces dividimos a por coseno de t entre negativo a por seno de t. ¿Y eso qué es? Es la derivada de y respecto de x. Esto sería derivada de y respecto de x. Igual a la derivada de y respecto de t, dividido la derivada de x respecto de t. Ese es el proceso para calcular la derivada de una función dada de forma paramétrica. Las funciones hiperbólicas son funciones especiales parecidas a las funciones trigonométricas, que tienen la siguiente definición: seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e a la menos x dividido 2. Coseno hiperbólico de x es igual a e a la x más e a la menos x, solamente el signo cambia comparando a seno, dividido 2. Y tangente hiperbólico, al igual que la trigonométrica, es seno dividido coseno. Cotangente hiperbólico es coseno dividido seno. Entonces tenemos que tangente hiperbólico es e a la x menos e a la menos x dividido e a la x más e a la menos x. Y cotangente hiperbólico es e a la x menos e a la menos x dividido e a la x más e a la menos x. Acá hay un error, ¿verdad? Porque al hacer coseno dividido seno, el signo más queda arriba y el signo menos abajo. Ahí corrijan eso, por favor. Coseno hiperbólico de e a la x, coseno hiperbólico de x es igual a e a la x más e a la menos x. Tiene que estar arriba por la definición de cotangente, ¿verdad? Y abajo va seno hiperbólico, entonces el signo positivo queda arriba y el negativo queda abajo. Por supuesto, ¿verdad? Tangente hiperbólico es la inversa de cotangente hiperbólico. Algunas identidades conocidas son parecidas a las trigonométricas, no son iguales, ¿verdad? Coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado de x es igual a 1. ¿Y por qué se llama coseno hiperbólico? Porque toda la geometría está relacionada a esta función, está relacionada con la hipérbola. La otra geometría, la trigonométrica, está relacionada a una circunferencia. Entonces hay cierta similitud en ese aspecto. Tienen analogías. No vamos a estudiar a profundidad, sino simplemente lo que queremos hacer acá es, primero, saber cómo se define y después saber cómo se deriva. Ahora pasamos a la parte de cómo se deriva. Ahí está la explicación, ¿verdad? De por qué hiperbólico. Porque están relacionados con la geometría de la hipérbola. Bueno, la derivada de seno hiperbólico es igual a coseno hiperbólico. ¿Cómo se demuestra eso? Como son funciones que dependen de e a la x y e a la menos x. Derivo e a la x y e a la menos x dentro de la definición y me sale el resultado e a la x más e a la menos x dividido 2, que es coseno hiperbólico. Por eso la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. La derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. La misma cosa se hace. Se escribe la definición de coseno hiperbólico, derivo, y ahí me va a cambiar el signo del medio, entonces es seno hiperbólico. Por eso la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Algo muy importante, muy interesante acá, ¿verdad? Es muy análogo a la trigonométrica, pero el signo no cambia. La derivada de seno es coseno hiperbólico y la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Atiendan bien eso, ¿verdad? Porque el signo ahí no cambia. Tangente hiperbólico es 1 sobre coseno cuadrado hiperbólico. Cotangente hiperbólico, sí, acá es negativo 1 sobre seno hiperbólico. Aquí tenemos la tabla de derivadas completa, ya incluyendo las funciones hiperbólicas y las reglas de derivación, incluyendo la función inversa, función paramétrica, función compuesta, suma, producto, cociente, función compuesta.
Esas son las reglas de derivación más utilizadas. Lo que ustedes tienen que saber para resolver una derivada, para el cálculo de la derivada, es la tabla de derivadas y las reglas. Aplican correctamente eso y no tienen por qué tener un error. Tiene que estar bien, ¿verdad? Siempre y cuando exista esa derivada, se calcula mediante esas reglas y esa tabla. ¿Alguna consulta hasta ahí, señores? Señoras. De mi parte, ninguna, profe. Bueno, continuando, ahora vamos a dar un concepto muy importante que es el diferencial. Si bien esto ya usamos un poco, ya habíamos hablado de esto, pero ahora definimos de forma más rigurosa. Cuando yo defino la derivada, se hace el límite de la variación de la función delta i dividido la variación de la variable delta x, cuando delta x tiende a 0. Entonces, de aquí, si yo despejo delta i antes de aplicar el límite, delta i es igual a la derivada de x por delta x más un cierto infinitésimo, que es una función cuando tiende a 0, por delta x. Entonces, ahora aplico el límite y tengo la certeza de que este límite va a corresponder porque el infinitésimo no cambia al límite, ¿verdad? En este caso por el teorema de infinitésimo y límite. Entonces existe el límite de delta i y es igual a la derivada de fx por el límite de delta x. Y es este límite, lo que se llama diferencial. Diferencial i, y de esta parte sería un diferencial x. En pocas palabras, ¿verdad? El diferencial x es delta x cuando tiende a 0. Y el diferencial i es delta i cuando este tiende a 0. Ahí me introduce la posibilidad de escribir la notación i' es igual a diferencial i dividido diferencial x. Porque diferencial i es el incremento de i cuando este tiende a 0. Y diferencial x es el delta x, incremento de x, cuando tiende a 0. Entonces esta notación se entiende perfectamente ahora, es diferencial i dividido diferencial x. Me evita escribir aquí el límite, ¿verdad? Porque acá tengo que escribir límite para cuando delta x tiende a 0. El término diferencial, ¿verdad? Es el que se utiliza en ecuación diferencial. Cuando una ecuación es diferencial, cuando tiene derivadas o cuando tiene diferenciales. Es algo muy utilizado esto en los planteamientos de los problemas físicos y geométricos. El diferencial es un concepto muy utilizado. Bueno, delta i entonces es igual a diferencial i más alfa por delta x. Y acá hay algo muy importante, una aproximación que se llama muchas veces aproximación de primer orden. Aproximación de primer orden porque este infinitésimo es de orden 1. Cuando yo aproximo la variación, aproximo al diferencial. Entonces esto es válido, ¿verdad? Para pequeñas variaciones. Profe, Sí. ¿cómo dijo eso de diferencial de primer orden? Sí, el diferencial de primer orden porque aquí tenemos delta i es igual a diferencial i más alfa por delta x. Y este desarrollo, ¿verdad? Para tener un desarrollo completo,
hay diferenciales de orden, el desarrollo completo de la serie de Taylor, ¿verdad? Está el término de primer orden, el de segundo orden, el tercer orden. Si bien ese es una teoría que todavía no desarrollamos, ¿verdad? El diferencial de primer orden es el término de primer orden de la serie de Taylor, en el cual es factible aproximar delta I a diferencial I. Un ejemplo para ejemplificar un poco esto, la serie de Taylor, el seno de X, es igual a X menos X al cubo sobre 3 factorial más X a la quinta sobre 5 factorial, por ejemplo. Estos son los primeros 3 términos de la serie de Taylor para seno de X. Y particularmente se llama serie de Maclaurin porque la variación de X o el punto inicial es igual a 0. La de Taylor es más X sub 0. Entonces aquí se aproxima al término de primer orden. Seno de X igual a X. Es una aproximación muy común, ¿verdad? Y eso es lo que se llama aproximación de primer orden. ¿Qué me permite hacer esto? Variación de I es aproximadamente igual a diferencial I. Para pequeñas variaciones de funciones. Es una aproximación, ¿verdad? Aproximo la variación de I al diferencial I. Entonces, esto me sirve para hacer ciertos cálculos aproximados, ¿verdad? ¿Qué variación de I? Es f de x más delta x menos f de x. Esto es aproximadamente igual al diferencial I, que es la derivada de I, que es igual a f' de x, multiplicado por delta x. Si paso hacia el otro lado, la f de x pasa sumando. Entonces, f de x más delta x es igual o aproximadamente igual a f de x más la derivada f' de x por delta x. ¿Para qué serviría esto? Yo sé que seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Si quiero incrementar levemente el ángulo, puedo hacer una aproximación y me va a permitir calcular seno de 45 grados más un cierto ángulo. 46 grados, por ejemplo. Seno de 46 grados. A partir de un valor conocido que es seno de 45 grados. ¿De qué forma aplico esta aproximación de primer orden? Que me dice que es igual a seno de 45 grados, x es 45 grados en este caso, más la derivada de f de x, la derivada de seno es coseno, aplicado en x, aplicado en 45 grados, multiplicado por la variación de x, en este caso en grados es 1 grado, ¿verdad? Pero esto debo pasar a radianes para que pueda tener una compatibilidad, ¿verdad? Entonces, por 1 grado dividido 180, ¿verdad? Por pi, para pasar radianes. Y ahí voy a tener el cálculo de ¿qué? De seno de 46 grados. Como una aproximación de primer orden. Que es lo que significa aproximar la variación de la función al diferencial de esa función. Y acá tenemos, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo. Seno de 46 grados igual a seno de pi sobre 4, que sería seno de 45 grados, más la derivada evaluada en pi sobre 4,
multiplicado por pi sobre 180, que es la variación de x. ¿Cuánto nos da esto? 0,7194. ¿Y cuánto es el valor exacto? Cuestión de mantener esto, es de calcular. Calculadora. 0,719 sale a mí. 41, 7193. 7193. Y nosotros calculamos como 0,7194. Hay una milésima de diferencia entre Profe, la aproximación y lo exacto. Ahora, traten de hacer un poco seno de 60 grados a partir de seno de 45 grados. Ahí el error va a ser mucho mayor. Pero si hago seno de 47 grados, por ejemplo, va a ser bastante exacto. Ahí es fácil de calcular también, ¿verdad? Seno de 45 grados, 45 seno, más coseno de 45 grados, 45 coseno. Ahora, todo está en grados hexadecimales en este caso. Multiplico por la variación de ángulo en radianes. En este caso, 2 grados, 2 dividido 180, dividido 180, no 80, dividido 180, multiplicado por pi. Bueno, entonces seno de 47 grados es 0,73178. Ahora, ¿cuánto es seno de 47 grados de forma exacta? 47 grados seno, 0,73. Ahí ya hay un poquito más de diferencia, se dan cuenta. A medida que voy cambiando, aumentando la variación, mayor va a ser el error que tengo. Bueno, ¿a ustedes cómo le parece que la calculadora realiza el valor o calcula el valor de seno de 48 grados o 47 grados? ¿Cómo les parece que hace el cálculo? Yo leí que hace con series. Con serie, exactamente. La serie es lo que le estaba comentando, la serie de Taylor. Esta serie, seno de x igual a x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial. Esta serie va hasta el infinito. Pero si yo quiero una exactitud importante, probablemente en la calculadora, no sé cuántos términos usa de esta serie exactamente, pero probablemente use los primeros 4 o 5 términos nada más. Y con eso ya tiene el cálculo de seno de cualquier ángulo, sabiendo el seno de algunos ángulos nomás. En la serie de Taylor usa un punto x sub 0, ¿verdad? Entonces le vuelve todavía más exacto para el cálculo. ¿Cuál sería la otra forma de calcular? La otra forma es la que se usaba antes. Teníamos una tabla gigante donde yo tenía acá 0 grados, 1 grado, 2 grados, 3 grados y acá la función seno. Alguna vez van a encontrar en algún libro viejo la tabla de este tipo. Y los logaritmos también se calculaban de esa forma, teniendo tablas interminables, ¿verdad? Porque esto es memoria contra cálculo. De esta forma yo me remito a datos guardados, sería una memoria. Y esto sería un cálculo mediante una serie. La calculadora no necesita y no es algo muy eficiente tener una supermemoria para guardar una tabla de seno, ¿verdad? De todas maneras no tendría todos los valores, porque yo puedo pedir el seno de 47,13 grados, por ejemplo. ¿Y cómo va a ser seno de 47,13 grados? No va a tener justamente en una tabla ese valor, ¿verdad? Sin embargo, yo escribo en la calculadora 47,13 grados, seno, y me calcula al instante, ¿verdad? ¿Cómo hace eso? Utilizando una serie de Taylor. Ahora, ¿qué es la aproximación de primer orden? Es aproximar el diferencial
el diferencial a la variación de función. Si no tengo posibilidad de acceder a la serie de Taylor, ¿verdad? Esta sería una forma también válida, con un poco más de error, pero también sería válida de ir calculando las funciones trigonométricas. Bueno, la mayoría de los teoremas y fórmulas que se refieren a las derivadas son totalmente válidas para diferenciales. No vamos a desarrollar todas las fórmulas por eso, porque son las mismas. ¿Por qué las mismas fórmulas? Porque el diferencial se obtiene de la definición de derivada. De y sobre dx es igual a f de x. Supongamos que sea una g de x. Yo sé que la derivada de y con respecto de x es g de x. ¿Qué es diferencial? Es simplemente despejar de y, de esta definición de derivada. Es g de x por dx. Entonces todas las fórmulas válidas para las derivadas son válidas también para los diferenciales. Eso significa que la derivada de un cociente se hace de esta forma, la derivada de un producto de esta forma. La derivada de una función compuesta también, ¿verdad? Y así igual a un diferencial de una función compuesta. En la práctica no se aplican fórmulas para diferenciales. ¿Qué es lo que se hace? Se calcula la derivada y después paso al otro lado multiplicando o despejando, ¿verdad? El diferencial x. Y ahí ya obtengo el diferencial correspondiente. Ya no estoy haciendo fórmulas independientes para diferenciales. Lo que hacemos es calcular la derivada y después despejamos el diferencial que necesito. Eso es todo de la parte de derivadas y diferenciales, toda la teoría que hay. Falta resolver ahí, a partir de ahí, los ejercicios. ¿Alguna consulta hasta ahí, señores? No, profe, de mi parte no. Bueno, estos ejercicios de derivadas, ¿verdad? Y también los ejercicios que tienen en el Piskunov, en el Stewart y en el Shawn. Bueno, ahora vamos a avanzar un poco sobre lo que es análisis de la variación de las funciones. Ustedes dieron con el ingeniero Velázquez teoremas sobre variación de las funciones, o teoremas sobre derivadas. La continuación de eso, la aplicación práctica, está relacionada con el análisis de la variación de las funciones, con el crecimiento y decrecimiento de las funciones, que de cierta forma eso ya se da en los teoremas. Ya volvemos a repasar. El teorema 1 dice la función f de x, derivable en un intervalo cerrado a, b, crece en este intervalo si su derivada en él no es negativa, porque la pendiente sería hacia arriba. Vamos a ver una gráfica aquí, ¿verdad? En el intervalo donde la derivada es positiva, la pendiente es positiva, es hacia arriba. Y si de repente en algún punto es cero, no importa, ¿verdad? Puede que en un punto sea cero, pero después vuelva a ser positiva. Por eso dice cuando no es negativa. Entonces, si no es negativa, si es mayor o igual a cero, entonces la función crece. Si la función f de x es continua en el intervalo a, b y derivable en el intervalo a, b abierto. Cuando f' de x es positiva, entre a y b, es una función creciente en el intervalo a, b. Acá sí afirmamos que es positiva, no ya que es positiva o negativa, sino directamente que es positiva. Entonces el intervalo de continuidad es cerrado, incluye al extremo. Pero el intervalo de la derivada no hace falta que sea cerrado, puede no incluir al extremo, ser abierto. Entonces en ese intervalo, si la derivada es positiva, la función es creciente, sí o sí es creciente.
Esa es una condición necesaria y suficiente, ¿verdad? En este caso. Si la función es creciente, entonces su derivada es positiva. Si la función f de x decrece en el intervalo cerrado a, b, intervalo que incluya al extremo, le incluye a y a b, entonces, si decrece en ese intervalo, la función es decreciente. Si la derivada es negativa o igual a 0. ¿Por qué incluye el igual a 0? Porque puede que en un punto la derivada sea igual a 0, pero en el siguiente punto, un épsilon posterior, ¿verdad?, siga decreciendo. Mientras no sea positiva, mientras no sea mayor a 0, la función va a ser decreciente. ¿Por qué eso? Porque la derivada va hacia abajo, ¿verdad? La pendiente es negativa, entonces la pendiente es negativa, entonces la recta tangente va hacia abajo. Por lo tanto, la función va decreciendo. Una observación: si la función es creciente en el intervalo a, b, la tangente a la curva toma en el eje x un ángulo agudo, positivo, ¿verdad? Porque es creciente. La tangente de este ángulo no es negativa. Lógico, ¿verdad? Si es agudo y positivo, su tangente es positivo. Si la función es decreciente en el intervalo a, b cerrado, el ángulo de la inclinación de la tangente será obtuso, o sea que un ángulo negativo. La tangente del ángulo no es pues positiva. Obtuso en realidad es mayor a 90 grados. Bien. De todas maneras, ¿verdad?, se puede decir que es negativo. Y ahora vamos a definir lo que es máximo. ¿Qué es un punto máximo o máximo? Se dice que la función f de x tiene un máximo en el punto x1 si su valor aquí es mayor que en cualquier otro punto x de cierto intervalo que comprenda a ese punto x1. La función tiene un máximo en x igual a x1 si f de x1 más delta x es menor que f de x1. En todo intervalo, para todo valor de delta x que está contenido en ese intervalo. Es importante, ¿verdad?, aclarar esto de que es en un intervalo. Por ejemplo, este punto es un máximo. Quiere decir que todos los valores de la función en un cierto intervalo tienen valores menores. Este es el valor mayor y todos los otros valores son menores que el valor de la función en ese punto. Ese punto, el x1, en ese punto se tiene un máximo. Bastante lógico es la definición, ¿verdad? Pero hay que ser bastante riguroso también. Acá, por ejemplo, hay dos máximos. Uno en este punto y otro en este punto. Este máximo es válido en este intervalo, desde A hasta x2. Y desde x2 hasta b prácticamente, hasta b. Desde x2 hasta b. Perdón, aquí en x1 tengo un máximo. Este punto acá podemos observar claramente que parece máximo, ¿verdad?, pero en realidad estos puntos son mayores que este valor. La altura de la función es mayor. Por lo tanto, ¿verdad?, el punto máximo que se obtiene acá es máximo de esta región nada más, de este intervalo. Pero el punto máximo del intervalo desde 0 hasta b no es ese. Es este punto. Este punto que está aquí. Es el mayor punto de todo este intervalo. El punto más alto, el máximo. A este máximo se le llama máximo local, porque es máximo en un cierto intervalo, que es un intervalo local. Y existen los puntos máximos totales, ¿verdad?, en este intervalo,
completo, el punto máximo es este. Sería un máximo total. La definición de mínimo es totalmente análoga. Si tienen alguna consulta, me pueden atacar y vamos a responder. La definición de mínimo es totalmente análoga. Significa que el punto es el de menor valor, el más pequeño, en un cierto intervalo. Y acá se tiene, con estas definiciones de máximo y mínimo, hay que atender lo siguiente. La función definida en un segmento puede alcanzar su máximo, su valor máximo o mínimo, solo en dos puntos comprendidos dentro del segmento considerado. Hablamos ahí de máximo y mínimo absolutos, ¿verdad? Porque solamente puede haber un máximo y un mínimo. Sería un error suponer que el máximo y el mínimo de una función son respectivamente el mayor y menor valor de la misma en este segmento. En el punto del máximo, la función tiene el mayor valor solo en comparación con los valores que ésta tiene en los puntos suficientemente próximos al punto máximo. En el punto del mínimo, la función tiene menor valor solo en comparación con los valores que ésta tiene en los puntos suficientemente próximos al punto del mínimo. Esto significa, está hablando de los máximos locales, ¿verdad? El punto máximo local, ¿verdad? No necesariamente es mayor que de todo el segmento. Justamente acá se tenía este ejemplo. Se tiene un máximo. Es máximo, pero solo en este intervalo. En un intervalo determinado, ¿verdad? No en todo el segmento. Eso es un máximo local. En la figura 100, se representa una función definida en el segmento A, B, desde este punto A hasta este punto B. Dice, se tiene máximo cuando x es igual a x1 y x es igual a x3. En este punto, máximo y máximo. ¿Pero máximo de qué tipo? Máximos locales, porque es máximo en esta zona y en esta zona. ¿En qué intervalo? Habría que ver aquí el punto que se llama punto de... En este caso es un punto mínimo, ¿verdad? Desde ese intervalo hasta este intervalo va a ser el máximo punto, por eso se llama máximo local. Y el mínimo estaría en x igual a x2, en este caso uno solo. Ahora, este máximo ubicado en x1 y en x3, respectivamente son locales, dijimos, no es, ni uno de los dos no es el máximo de todo el intervalo. El máximo de todo el intervalo estaría aquí. Entonces, de acuerdo a este análisis, yo tengo que comparar los máximos locales entre sí para ver cuál es mayor. En este caso, el de x3 es mayor que el de x1. Y eso comparo con los valores en los extremos, en A y en B. Y ahí recién voy a tener la certeza de cuál es el valor mayor en el intervalo A, B. Para calcular los valores extremos. El teorema 1 dice, la condición necesaria para la existencia de un valor extremo. La condición necesaria para la existencia de un valor extremo, sea máximo o mínimo, en un punto de x igual a x1, es que su derivada en ese punto se reduce a 0. La demostración, detallada aquí, ¿verdad? Se basa en el incremento de la función f de x1 más delta x debe ser menor a f de x1. ¿Por qué menor? Porque hablamos de que es máximo. Primero hacemos la demostración para un punto máximo. Entonces, al pasar restando, la diferencia debe ser menor que 0. F de x1 más delta x menos f de x1 sobre delta x debe ser mayor que 0. Pero menor que 0.
Entonces, si hablamos de un punto máximo, tenemos lo siguiente. Esto es la derivada. Cuando delta x es menor que 0, la derivada tiene que ser positiva. En la figura se puede ver este análisis que es analítico, ¿verdad? Y su incidencia en la gráfica. F de x más delta x menos f de x1, que sería el incremento de f, dividido el incremento de x, eso es la derivada. La derivada es mayor a 0, cuando delta x es menor que 0. O sea que a la izquierda del punto en cuestión, de x1. Y a la derecha, esta misma función, f de x1 más delta x menos f de x1, dividido delta x, que es la derivada de f en el punto de x1. A la derecha, porque delta x es mayor a 0, esa derivada debe ser negativa. Entonces, ¿en qué punto se alcanza el máximo? Se alcanza en el punto donde ni es negativa ni es positiva su derivada, cuando es exactamente igual a 0. En el límite, ¿verdad? Los extremos deben coincidir y debe ser exactamente igual a 0. En este caso, en este análisis, un instante antes, por decirlo así, un incremento delta x a la izquierda, me arroja una derivada positiva. La función estaba incrementándose, era una función creciente. En un punto, en x1, su derivada es igual a 0. Un punto de cambio, de positivo a negativo. Pasa de crecer a decrecer, creciendo a decreciendo. Y en ese mismo punto, x1, entonces su derivada es igual a 0. Un instante antes, delta x antes, ¿verdad? Era positiva, y una delta x después, a la derecha, es negativa, está decreciendo ya. Pasar a crecer, a pasar a decrecer, a disminuir, en un punto tiene que llegar a su máximo. Ese punto es lo que se llama extremo o máximo en este caso. El máximo, en el cual su derivada pasa de positivo a negativo. El análisis con el punto mínimo es exactamente lo mismo, pero estaría en este caso al revés, ¿verdad? Cuando tengo el punto mínimo, tendría un punto así. Entonces, un instante antes la derivada era negativa y un instante después la derivada es positiva. Y prima pasa de negativo a positivo. Y en ese punto, en el que ni es negativo ni es positivo, su derivada es 0. En ese punto donde es 0, ahí se tiene el mínimo. Pero esta es una condición, como dice su nombre, el teorema, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. ¿Qué significa eso? De acuerdo a la lógica, ¿verdad? Lo que podemos afirmar ahora es que si el punto es máximo, si es máximo, en x1, en x igual a x1, entonces y de x1 es máximo, ¿verdad? Entonces esto implica que la derivada y prima evaluada en x1 es igual a 0. Ahora, la flecha está de izquierda a derecha. Si es máximo, su derivada es 0.
¿Qué pasa si su derivada es cero? Lo que afirmamos. Si su derivada es cero, yo no puedo afirmar que sea un punto máximo ni mínimo. Porque la lógica va solamente de que si sé que es máximo o mínimo, su derivada es cero. Si sé que su derivada es cero, entonces no necesariamente sea un punto máximo o un punto mínimo. Eso es lo que vamos a ver un caso, un ejemplo, en el cual la derivada es cero, pero no es ni máximo ni mínimo. Ese tipo de puntos se llaman puntos de inflexión, en el que su derivada es cero, pero no es ni máximo ni mínimo. Un ejemplo, ¿verdad? Es cuando la función tiene esta forma. Por ejemplo, la función y es igual a x al cubo. La función y es igual a x al cubo tiene su derivada 3x cuadrado. 3x cuadrado es igual a 0, ¿dónde? En x1 igual a 0. x1 igual a 0 está aquí en el centro de esta forma. Esta es la forma de la función y igual a x al cubo. Y en x0, la derivada es 0, pero no es ni máximo ni mínimo. De hecho, está como en el medio, digamos, ¿verdad? Podemos graficar esto de forma más exacta. Y ese tipo de funciones se llama, perdón, ese tipo de puntos se llama puntos vamos a graficar esto. Aquí está. Y es igual a x al cubo. Acá se puede ver esta función, ¿verdad? Aquí la derivada es x cuadrado. En x igual a 0 es 0. Sin embargo, ahí se puede ver claramente que esto no es un punto máximo ni mínimo. Entonces necesitamos un teorema que agregue la condición suficiente. Ya tenemos la condición necesaria, nos falta la condición suficiente. La condición suficiente para la existencia de un valor extremo, cuando una función f de x es continua en un intervalo al cual pertenece el punto crítico, x1. ¿Punto crítico a qué se llama? Punto crítico es cuando la derivada es 0. Cuando yo tengo la certeza de que la derivada en un punto es 0, se le llama punto crítico. x1 es un punto crítico. Más adelante esto se generaliza cuando la derivada también no existe. Entonces cuando es 0 o cuando no existe, yo analizo como punto crítico. Sé que su derivada es 0, pero ahora necesito una condición más para asegurar de que sea máximo. Y esa condición dice, si al pasar por este punto de izquierda a derecha, el signo de la derivada cambia de más a menos, entonces la función es máximo en ese punto, en x igual a x1. Cuando pasa de más a menos. Por la forma ustedes van a recordar fácilmente, porque si la derivada es positiva, la pendiente hacia arriba, la derivada es negativa, la pendiente hacia abajo. Entonces aquí tendría que estar una contenida, una forma de curva que va a tener un máximo, una montaña, ¿verdad? Y si es al revés, si va de izquierda a derecha, de negativo a positivo, ¿verdad? Entonces, la forma que va a tener la curva es esta, ¿verdad? Como un mínimo, ¿verdad? Como un pozo sería ahí en esta parte. Esto es fácil de recordar, ¿verdad? Entonces, cuando el signo cambia de más a menos, de izquierda a derecha, la función admite un máximo. Y si pasa de menos a más, admite un mínimo. Con esas condiciones nosotros ya aseguramos de que en ese punto
donde la derivada es 0, tiene un máximo o un mínimo. ¿Qué pasa si no pasa de más a menos? Si no pasa de más a más, o pasa de menos a menos. Entonces, en ese caso, ¿verdad? No es ni máximo ni mínimo. Y ese es lo que se llama punto de inflexión, cuando pasa de más a más o de menos a menos. En nuestro ejemplo, ¿verdad? La derivada acá se puede ver que pasa de más, porque está creciendo, a más otra vez. Al pasar de más a más, el signo de la derivada no cambia de izquierda a derecha. Mantiene el mismo signo, de más a más. Entonces, este punto es un punto de inflexión. No es un punto máximo ni un mínimo. Bueno, basándonos en estos teoremas, podemos hacer un método para construir el máximo y el mínimo de una función en un intervalo. El método sería el primer paso, hallar la primera derivada, f' de x. Segundo paso, hallar los valores críticos, para lo cual es necesario igualar a 0 las derivadas, las raíces de la derivada sería f' de x igualar a 0. Ya falta esto. F' de x es igual a 0. Y aquí encuentro varios puntos críticos. Puede ser uno solo, como pueden ser 2 o 3. Entonces, varios puntos críticos que serían probables máximos o mínimos. O punto de inflexión, ¿verdad? Eso es lo que voy a analizar después, posteriormente. También los intervalos de la derivada, o los puntos donde las derivadas son discontinuas o no existen, también es un punto crítico. Una x4, por ejemplo, una x5, en el cual la derivada evaluada en x4 no existe, o es discontinua o no existe. Con x5 la misma cosa, ¿verdad? Es un punto crítico. Si acá tengo 3 que cumplen con que la derivada es igual a 0, y acá tengo 2 que cumplen con que la derivada no existe, tendría ya 5 puntos críticos. Después se analiza el signo de la derivada de la izquierda y la derecha del punto crítico, incrementando un poquito o levemente la variable, ¿verdad? Por ejemplo, x1 es 3. Supongamos que x1 sea 3. Entonces yo tendría que analizar en un punto antes, por ejemplo, 2,9 o 0,99, y en un punto después, 3,01, por dar un ejemplo. ¿Y qué es lo que se hace? Se analiza el signo de la función de la derivada en estos puntos. Posteriormente se calculan los valores de la función para cada valor crítico, para ver qué valor tiene. Bueno, en este ejemplo tenemos la función x al cubo sobre 3 menos 2x cuadrado más 3x más 1. Primer paso, derivamos. Segundo paso, igualamos a 0. En este caso hay dos raíces, x1 igual a 1 y x2 igual a 3, que hacen que la derivada sea igual a 0. No tenemos puntos donde la derivada no existe. Si tuviésemos, por ejemplo, un denominador, supongamos que esto fuese x cuadrado menos 4x más 3, y tuviese un denominador, por ejemplo, x menos 3. Vamos a dar otro valor, ¿verdad? X menos 5, por ejemplo. Entonces aquí habría, aparte de los puntos críticos de arriba, x1 igual a 1 y x2 igual a 3, tendríamos un tercer punto crítico que sería x3 igual a 5. Si fuese ese el caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese punto se anula el denominador, entonces no existe la derivada. ¿Es discontinua o no existe? Tendría 3 puntos críticos. Ahora con este ejemplo tenemos 2 nomás. No tenemos 3 puntos críticos. Entonces ahora hacemos el tercer paso. Hacemos los valores, encontramos los puntos críticos. Ahora analizamos los valores de la derivada para x menor a 1 y para x mayor a 1, los signos. Y ahí vemos que el signo cambia de más a menos. ¿Cómo se hace esto? Se puede hacer con la calculadora. Evalúo la derivada en 0,99.
y evalúo después la derivada en 1,01. Procurando de que ese incremento no sea demasiado grande, porque si no puede salir del intervalo. ¿Qué derivada? X cuadrado menos 4x más 3. Entonces lo que voy a hacer es x cuadrado menos 4x más 3. ¿Igual a cuánto? Evalúo esto en x1 igual a 0,99. Y prima en 0,99. Y prima en 1,099. Acá la nomenclatura es un paréntesis, ¿verdad? 0,99. Evaluamos x igual a 0,99 y vemos qué valor tiene. El significado del valor no es tan importante, pero sí es muy importante su signo. Y el signo acá da un valor positivo para x menor a 1. Y para x mayor a 1 se tiene un signo negativo. Entonces pasa de más a menos. Si pasa de más a menos, yo sé que la pendiente tiene esta forma de más a menos. Entonces esto debe ser un máximo para que su pendiente pase de más a menos antes de pasar por el 0, ¿verdad? Ahí aseguro de que en x1 igual a 1 tengo un máximo. ¿Qué valor es el máximo? Evaluamos la función en x1 igual a 1. ¿Qué función? La función inicial, no la derivada, esta función. Entonces sería 1/3 menos 2 más 3 más 1. Eso da valor de 7/3. El segundo punto crítico es x2 igual a 3. Analizamos un punto a la izquierda, por ejemplo 2,99, y un punto a la derecha, por ejemplo 3,01. Los signos de la derivada pasan de, en este caso, de menos a más. Entonces el valor es mínimo. Y ese mínimo es igual a 1. Introducimos x igual a 3 en la función inicial y nos da el valor de y de 3 igual a 1. Entonces yo sé que en 1 hay un máximo y en 2 hay un mínimo. Eso me permite ya hacer la gráfica de la función, porque una función cúbica, en este caso y es igual a x al cubo, yo sé que es una función polinómica. Las funciones polinómicas tienen esta forma, ¿verdad? Así de forma rápida. Conozco su máximo es en x igual a 1, ¿qué valor era? 7/3. 1,7/3. Conozco su mínimo en x igual a 3. En x igual a 3 yo tengo y igual a 1, el punto 3,1. Entonces sé que esta función tiene un máximo aquí y un mínimo en esta parte. Prácticamente ya me permite hacer un esbozo rápido de la gráfica. Acá le puedo dar un valor más a la izquierda, otro valor más a la derecha, quizá uno aquí en x igual a 0, y ya tengo una gráfica casi perfecta, sin necesidad de utilizar el GeoGebra, ¿verdad? Obviamente si tengo un GeoGebra disponible, ¿verdad? Puedo usar esto, pero la idea de cálculo es hacer este razonamiento y tener, tener las condiciones teóricas para poder graficar y entender este tipo de funciones. X al cubo sobre 3 menos 2x cuadrado. Podemos ampliar esta misma función. X al cubo sobre 3 menos 2 por x al cuadrado. Sería sobre 3. Menos 2x al cuadrado. Más 3x más 1. En la gráfica de esta función. Ahí tenemos el mínimo en x igual a 3 y el máximo en x igual a 1. ¿Qué valor? Este creo que da también la posibilidad de obtener ese valor, ¿verdad? Pero sería en x igual a 1 igual a 7/3 y en x igual a 3 igual a 1. ¿Cómo sé que esta función es cúbica? No puede tener más de un máximo y un mínimo. Entonces el resto termina así, de esta forma. En pocas palabras, no va a tener una ondulación más. Se tiene esa certeza.
Porque al ser cúbica, ¿verdad? Lo máximo que puede tener es un máximo y un mínimo. Porque su derivada es x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si x al cuadrado es su derivada, la raíz de x al cuadrado de una función cuadrática me permite solamente dos puntos críticos. Quiere decir que una función cúbica, su derivada al cuadrado, a lo sumo yo tengo un máximo y un mínimo. Por lo tanto, como sé que el polinomio tiene esta forma, ahora tengo la certeza de que esto va a ser a lo sumo así. Podría ser así también, ¿verdad? Pero un máximo y un mínimo, eso es lo que se me permite. Como máximo, podría darse el caso también, ¿verdad? Que dimos como ejemplo. Por eso decimos como máximo, porque la función x al cubo es una función polinómica. Es x al cubo, ¿verdad? Pero esta función no tiene un máximo y un mínimo. De hecho, no tiene ni un máximo ni un mínimo. Tiene solamente una asíntota. Entonces, como máximo va a tener un máximo y un mínimo. Una función cúbica. Pero puede también que no tenga, como en este caso, ni máximo ni mínimo. ¿Se entiende eso? Van a poder hacer esto. Esto tiene que hacer a mano, ¿verdad? Las funciones polinómicas son las más fáciles de graficar en este aspecto. La segunda derivada me da otra opción. Un método de la segunda derivada. Porque si la segunda derivada es menor a cero, significa que la primera derivada es creciente. Y si es creciente, pasó de menos a más. Algo bastante lógico, ¿verdad? Y si la segunda derivada es mayor a cero, entonces la función es creciente. Como le dije yo, si la segunda derivada es menor a cero, entonces la función es decreciente. Entonces la primera derivada pasa de más a menos. Y si pasa de más a menos, entonces la función, ¿cómo sería? Su derivada pasa de más a menos. La función tiene máximo. Si su segunda derivada es mayor a cero, entonces la función, la primera derivada, es una función creciente. ¿Por qué es creciente? Porque su derivada pasó de más. La derivada segunda es mayor a cero. La derivada primera es la función. Entonces la derivada primera es una creciente. Si es creciente y pasa por cero, la única opción que tiene es que pasó de menos a más. Y si pasó de menos a más, entonces tiene esta forma. Derivada negativa a derivada positiva. Y por eso esto es una función que tiene un mínimo. Ahora, ¿dónde falla este teorema? Este teorema falla cuando su derivada es cero. No es ni mayor a cero ni menor a cero. Entonces, en ese caso, simplemente ese método no funciona. ¿Y a qué me tengo que ceñir entonces? Me tengo que ceñir al primer método, que es el análisis de la primera derivada, el signo de la primera derivada. Si pasa de izquierda a derecha, de negativo a positivo o de positivo a negativo. Es entonces útil en el caso de que la segunda derivada sea igual a cero. En el ejemplo anterior, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos haber igualado la segunda derivada a cero. ¿Qué pasa si hacemos la segunda derivada igual a cero? En vez de hacer el análisis de la primera derivada, vamos a hacer la segunda derivada igual a cero. La segunda derivada vamos a calcular. La segunda derivada es x cuadrado menos 4. Esto es igual a x al cuadrado menos 4. Entonces, esto evalúa en 1. La segunda derivada evaluada en 1 es 1 menos 4, es menos 3. Es negativa, por lo tanto acá yo tengo máximo. Ya puedo asegurar que en x1 igual a 3 e igual a 1, esto es máximo. Porque su segunda derivada es negativa. La segunda derivada evaluada en 3. ¿Cuánto es? Es 9 menos 4. 9 menos 4 es 5. 5 es un valor positivo. Si el valor
es positivo, entonces automáticamente confirmo de que esto es un punto mínimo. En x2 igual a 3 yo tengo un valor mínimo de la función y. Que como ya sabemos, ¿verdad? Y de 3 es 1, el valor mínimo es 1 en x igual a 3 y el valor máximo es en x igual a 1 era igual a, ¿cuánto era? ¿Recuerdan? 7 tercios. 2,33 sería, 7 tercios. Eso es el análisis de la segunda derivada. Si me salía 0, entonces ahí no me sirve el método. Por lo tanto, debo recurrir al primer método. En este caso, si la derivada sale 0, la segunda derivada sale 0, no significa que no hay máximo ni mínimo. Simplemente significa que puede que exista o que no exista. El método no me sirve nada más. Tengo que recurrir necesariamente a otro método. En el ejemplo 1, calculamos el máximo y mínimo de la función y igual a seno de 2x más coseno de 2x. Primer paso, derivamos, igualamos a 0 y ahí obtenemos el valor o los valores de los puntos críticos. Tengo 4 puntos críticos, de 0 a 2pi, porque esto es infinito, ¿verdad? Ser seno y coseno son funciones periódicas, iría hasta infinito, pero evaluamos el intervalo de 0 a 2pi. Hacemos la segunda derivada, fácil porque seno y coseno es muy sencillo, ¿verdad? Volvemos a derivar y tenemos menos 2 seno de x menos 4 coseno de 2x. Ahora evaluamos la segunda derivada en cada uno de estos puntos. Y acá obtenemos lo siguiente. Para el primer punto es negativo, tenemos máximo. Para el tercer punto es negativo, entonces tenemos máximo. Y finalmente para el cuarto punto es positivo, entonces tenemos mínimo. Así que tenemos perfectamente, para este ejemplo, el análisis del máximo y del mínimo mediante la segunda derivada. Mucho más rápido, ¿verdad? Siempre y cuando sea aplicable es más práctico. Consulta, señores, hasta aquí. Profe, ¿cómo sería para hacer la gráfica trigonométrica? O sea, Y acá no hay mucho secreto, digamos, es darle puntos únicamente. Ahora, lo que me ayuda, sí, es que yo sé que hay un punto mínimo, un punto máximo, otro punto máximo y otro punto mínimo. Ubico esos puntos, entonces entre estos yo sé que sería algo así, ¿verdad? Este va a ir hasta ahí y va a bajar. Tendría que volver a crecer, ¿verdad? Entonces tiene que volver a bajar. Me ayuda a saber los puntos máximos y mínimos y ubicarlo eso dentro de la tabla. Yo voy a hacer una tabla, ¿verdad? De valores de x y de la función de x. Aquí ya tendría 5 puntos de partida, entonces le agrego algunos puntos intermedios para mejorar esa gráfica. Esa sería la forma de graficar para este caso. Porque la forma en sí no es como la parábola o una hipérbola en la que yo conozco la función y puedo saber ya su forma. Lo que sí conozco es que tiene algunos puntos máximos y mínimos. Ubico esos puntos, entonces me va a ayudar, me va a facilitar la gráfica. Como este es mínimo, ahora yo sé que acá la función, por ejemplo, no va más hacia abajo, ¿verdad? Evidente que entre este intervalo, el menor punto, el punto más bajo es este. Esa sería las claves para graficar. El análisis de la variación de las funciones en un segmento. Para analizar en un segmento cerrado A, B, lo que hacemos es lo siguiente. Hallamos el valor máximo de una función continua en el segmento AB de la siguiente forma. Hallar todos los máximos de la función en el segmento. Todos los máximos y todos los mínimos, ¿verdad? Por supuesto.
determinar los valores de las funciones en los extremos, f de a y f de b. Y después comparar estos valores, el 1 y el 2, y elegir el mayor de todos los valores obtenidos de la función. Si quiero máximo y si quiero mínimo, elijo el menor de todos los valores de esa función. Ese, por ejemplo, es aplicable a la figura que estaba anteriormente. La figura que tiene, aquí está. Aquí tiene en este intervalo, si va de A hasta B, tiene un máximo, tiene un mínimo, este sería un punto de inflexión. Y en el intervalo tenemos un máximo y un mínimo, ¿verdad? Ahora, tengo que comparar con los valores extremos para encontrar el valor mayor entre todos de este intervalo. Y comparo que este es menor que este. Entonces, este sería el valor máximo del intervalo. Y el valor mínimo del intervalo en este caso, yo comparo el del extremo que es menor, perdón, el extremo es más alto, ¿verdad? Es un punto mayor que el mínimo que encontré aquí. Y este punto también, ¿verdad? Con más razón es mayor todavía. Entonces el valor mínimo tendría en el punto x2 del intervalo y el valor máximo del intervalo tendría en el punto x igual a b. Por eso comparo y se debe comparar con los valores en los extremos. Eso es lo que dice el método para cuando yo tenga que comparar o analizar en un intervalo. ¿No? Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Aplicado para este caso. Determinamos los valores extremos del segmento, en los extremos del segmento, f de a y f de b. Y elegimos el mayor entre los máximos y mínimos calculados de forma de la segunda derivada, la primera y la segunda derivada, cualquiera de los métodos, ¿verdad? Comparamos con los valores en los extremos y ahí elegimos el mayor valor de todos. Y el menor valor para el caso del mínimo, ¿verdad? Aquí está el ejemplo, x al cubo menos 3x más 3 en el intervalo del segmento menos 3 a 3 medio. Calculamos los valores máximos y mínimos. Tenemos un valor máximo en x igual a menos 1 y un valor mínimo en x igual a 1. Los valores en los extremos es cuestión de introducir x igual a menos 3 en esta función y x igual a 3 medio en esa función. ¿Cuáles son esos resultados? Es menos 15 y 5. Entonces, ¿cuál es el valor máximo y cuál es el mínimo? El valor mínimo es el menor de todos. El menos 15 es menor que menos 6. Entonces, menos 15 es el valor menor que todos. Claramente ahí en la gráfica se puede observar que es el menor. ¿Cuál sería el valor máximo? El máximo en el intervalo es este. Es 5. Porque este máximo es mayor que este extremo en x igual a menos 1 y mayor en este extremo en x igual a menos 3. Por lo tanto, es mayor que en todo el intervalo. A eso es lo que se refiere. Calculo mediante la primera derivada los valores críticos. Analizo el máximo y mínimo según esa teoría, pero después comparo con los valores en el extremo del intervalo. Y ahí elijo el mayor de todos para el caso del máximo y el menor de todos para el caso del mínimo. Eso es básicamente. Después lo que tenemos son aplicaciones a problemas. Y esto vamos a dejar ya para las clases siguientes. Vamos a resolver problemas. Si quieren pueden ir adelantando problemas de tipo gráfica.
de este tipo, de máximo y mínimo aplicado de forma gráfica. Y dejamos para la siguiente clase ya el análisis de problemas de geometría que impliquen la construcción de un problema. Es un problema de optimización ya. Son problemas que también resuelven casos de física, aplicado a la física, a la ingeniería, a diferentes ramas, ¿verdad? En las cuales yo tengo que optimizar, encontrar un valor mínimo o un valor máximo. Por ejemplo, se quiere maximizar los costos o minimizar los costos, maximizar la ganancia o minimizar la ganancia. Minimizar la cantidad de materiales, por ejemplo, o maximizar la cantidad de beneficio de algo. Entonces ahí se vuelve un problema de optimización. Un problema muy interesante, ¿verdad? Pero esto vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Alguna consulta hasta aquí, señores? De mi parte, no, profe.